Reporte 100. Alejandro Romero, economista, experto en estadística, y nos va a compartir sobre los índices globales de personal y remuneraciones en sectores económicos. Suena bastante complicado el tema, pero ahorita Alejandro lo va a potabilizar. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos. ¿Esto es bueno, es malo? ¿Con qué se come estos índices? Mira, este indicador que publica el INEGI lo que busca es, de alguna manera, juntar las cifras de empleo informal que hay, junto con las cifras de empleo formal que hay, porque generalmente cuando hablamos de generación de empleos, se toca el tema de los empleos del IMSS, los asegurados ante el IMSS. Sin embargo, cuando hablamos nomás de los empleos del IMSS, dejamos fuera un número importante de empleos que no necesariamente están asegurados, pero que finalmente son ocupaciones y son personas que reciben salarios y que forman parte, digamos, del empleo no formal. Entonces este índice busca básicamente tratar de darnos un panorama del empleo en todas sus dimensiones, tanto el informal como el informal. ¿Cuáles fueron los resultados al mes de marzo? Lo que nos dice es que creció 1.6% el empleo a marzo en comparación con marzo de 2021, pero nos dice que el índice de remuneraciones, es decir, la masa salarial, todo lo que se le paga a los trabajadores, solamente creció 0.8% en el mes de marzo, la mitad de lo que creció el empleo, por decirlo así, de una manera más simplificada. Entonces, ¿esto qué nos dice? Si están creciendo las remuneraciones o los salarios por debajo de lo que creció el empleo, pues lo que nos dice es que están aumentando empleos con bajos salarios. Y esto se confirma con el tercer indicador que dio a conocer ayer el INEGI, que son las remuneraciones medias reales, es decir, el salario promedio real de estos trabajadores que contabiliza en este índice de personal ocupado. Y en ese caso hay una caída de menos 0.6% respecto a marzo de 2021. Entonces, en conclusión, sí hay un crecimiento del empleo, sí hay una recuperación del empleo en estos primeros 3 meses del año. Sin embargo, el salario que se le está pagando a estas nuevas fuentes de trabajo es menor, al menos en términos reales, es decir, si le descontamos la inflación, es menos de lo que ganaban los trabajadores en los primeros 3 meses de 2021. Esa sería la conclusión, digamos, general de estas cifras que presentó ayer. Sí, estos índices, estas cifras, Alejandro Romero, ¿se hacen también por estados? Es decir, ¿es posible saber cómo le fue a Sonora en estos índices durante el primer trimestre del año? Mira, de este indicador en específico no, sí, pero hace poco se dieron a conocer las cifras de la ENOE, que más o menos nos dan un panorama también, y hay una disminución del desempleo en Sonora, es una disminución de al menos los últimos 14 años, no estaba tan baja la tasa de desempleo en Sonora, pero se da el mismo fenómeno, aunque medido de otra manera. Si vemos cuánto ganan en Sonora los trabajadores ocupados, encontramos que prácticamente 2/3 partes ganan menos de 2 salarios mínimos al mes. Es decir, estamos hablando que prácticamente 2 de cada 3 trabajadores en el estado ganan menos de 10,000 pesos mensuales. Sí, estas cifras, Alejandro Romero, estos índices ya pertenecen a 2022, aunque no ha terminado la pandemia, no estamos como el 2020, no estamos como el 2021. ¿Podemos decir que estamos ya a niveles antes de la pandemia, 2019, por ejemplo? Todavía no. Todavía no. Todavía no, porque si ves el índice de precisamente de personal ocupado, por ejemplo, en diciembre de 2019 era de 110 puntos, es decir, el empleo, digamos, que estaba en 110, por decir un número de referencia,
y en cambio hoy, a marzo de 2022, estamos en 107 puntos, es decir, todavía nos faltan 3 puntitos para estar con los niveles de empleo o de personal ocupado previos a la pandemia. Sí, en ese contexto ahorita hablabas de ocupación, de empleo, de generación de empleos. Sonora, dentro de los estados fronterizos, ¿cómo le está yendo? Mira, hasta el momento Sonora tiene una generación de poco más de 20,000 empleos. Sí. Es una generación importante, es una generación de empleos cuantiosa, pero todavía respecto a otros estados estamos todavía por debajo de esa generación de empleos. Mira, para ser más exactos, en lo que fue de enero a abril se generaron 26,961 empleos en Sonora. Es la mejor cifra de los últimos 24 años, es correcto, pero si checamos ya por estados, encontramos que Sonora se encuentra en el lugar 6, pero por arriba, por debajo todavía de Nuevo León, por ejemplo, otro estado fronterizo, y por debajo de Baja California y de Chihuahua. Somos cuarto lugar de 6 en la frontera, ¿no? Muy bien, Alejandro Romero, ¿cómo te podemos seguir en redes sociales para los análisis que diariamente publicas? Sí, en Twitter por @AlexRomeroAyala y en Facebook como Alex Romero. Gracias, Alejandro, como siempre. Gracias a ti, Juan Carlos. Reporte 100.